La mayoría de hombres se tiran décadas y años sin comprender esto. Están jugando limpio en un mundo que está jugando sucio. Y ya no te hablo de que vamos a hacer el mal, como son injustos y hay guerras y hay mafias y hay personas malas, vamos a hacer el mal. No, no me refiero a eso. Quiero que entiendas un concepto, que si tú lo encarnas y llegas a la puta raíz, vas a encontrar cuál es tu gran don y cómo lo puedes explotar. Todos nacemos con ventajas injustas. Una persona que tiene una gran genética, una persona que ha nacido en una familia apoderada. Mira las élites de las élites. Van pasando ese wealthy que se dice en inglés, esa economía de familia en familia. Tienen esas pequeñas cosas injustas. Todos nacemos con herramientas, como cuando tú creas un personaje en un juego de rol que tiene su kit, pues hay personas que nacen con un kit muy superior al resto. Pero ¿qué sucede si tú naces con un kit que te hace ser superior a otra persona? Por ejemplo, tú no tienes el kit de nacer en un país de guerra, con pobreza máxima, ¿verdad? Y ya tienes una ventaja injusta. Pero hablando del panorama normal, no yendo a los extremos de super élite, super pobreza, te han dado un don y el mismo entorno que es injusto te lo ha quitado. Desde pequeño, por una infancia que has tenido que ha sido dura. Ahí entonces, ¿qué hacemos? Y quiero que comprendas que cuando se te ha brindado un don y en la infancia se te suprime, te voy a poner un ejemplo. Yo sé que mi don siempre, desde pequeño, desde que nací, era la luz, era ese don de gentes, ese carisma, ese liderazgo. Pero desde infantil reprimían esa luz, el bullying que me hacían los profesores, tanto los alumnos, hizo que ese don desapareciera. Que de haber podido crecer de forma habitual, desarrollándome con ese gran don, siendo un líder, fui justo lo contrario. La persona tímida, traumada, insegura, con desconfianza. Y eso me llevó a tener hábitos alimenticios que me hicieron estar gordo, que me hicieron ser adicto al placer instantáneo. También movido por una familia que no estaba en su mejor versión física. Mis padres, de pequeño, lo siento decirlo, estaban gordos. Entonces esos hábitos me los implantaron. Entonces, ¿qué hacer, no? Cuando tú tienes un don y al mismo tiempo se te quita. Quiero que entiendas el concepto de una presa. ¿Qué sucede cuando a una presa le pones muchísima agua, pero es una presa que se puede acabar rompiendo? Que es difícil, pero se puede acabar rompiendo. Pues años y años de cargar agua, en cuanto tú quites la presa, ¿qué hace? ¡Bum! Es un tsunami, ¿verdad? Entonces el don se amplifica cuando se te ha sido quitado y cuando tú decides retomarlo. Por eso no tienes que tener miedo. Si tú has tenido alguna circunstancia del pasado en el que sabes que tenías un talento y no se pudo ver desarrollado por un entorno injusto, no te preocupes porque estás a tiempo de cambiar tu situación. Yo estuve a tiempo de cambiar mi situación. Yo estuve a tiempo de sacar mis garras y decidir cambiar. ¿Quién era? Esa identidad que me había autoimpuesto un entorno injusto. Y te voy a dar el blueprint, así que quédate hasta el final del vídeo para que tú puedas realmente convertirte en esa mejor versión, mental, emocional y físicamente. Esto es algo que a mí me voló la cabeza y es el concepto de la conciencia, ¿vale? ¿Qué significa tu voz interior? Muchas personas, yo he hablado, algunos viajes que he hecho en BlaBlaCar, y les hablo de la conciencia, de la voz interior, y dicen, ¿eso qué es? Yo no lo entiendo. Y es que hay gente, está tan perdida, que no entiende, ni comprende, ni tiene una relación con esa voz. Esa voz es tu otro yo, y ese otro yo te va a llevar a encontrar tu gran talento. Te va a ayudar a encontrar cuál es esa pequeña dificultad que tú tienes que convertir ahora en tu don. Y para eso tienes que eliminar todas las adicciones. Tienes que eliminar un vicio por aquí, un mal entorno por allá, una relación tóxica por aquí, porque eso va a hacer que esa aguja que está dentro de un gran pajar la empieces a escuchar. Una vez has escuchado esa conciencia, te va a llevar hacia tu gran don. Y ahora vas a saber cuál es esa ventaja injusta. Vas a saber cuál es esa ventaja injusta. Y ahora tienes que labrarla, ahora tienes que, como una escultura, irla pincelando día tras día tras día, porque no se te ha sido dada de manera natural. Bueno, se te fue dada de manera natural, pero no se te fue desarrollada de manera natural. Entonces ahora tienes que desarrollar lo que tendrías que haber hecho durante 10 años en la infancia, en un año siendo adulto. Y eso va a doler. Pero una vez tú tengas esa ventaja injusta, tienes que humillar al mundo, tienes que explotarla, tienes que abusar al mundo con esa ventaja injusta, tienes que encontrar cuál es esa debilidad. Y lo más bonito es que cuando has sido criado en un entorno que te ha suprimido internamente, luego se te da otra ventaja, que es la ventaja de la fuerza de voluntad. El don de nada te para, el don de la resiliencia, el don de hacer cosas que nadie es capaz de hacer. Porque si yo hubiera nacido siendo carismático desde pequeño, no hubiera recibido bullying, hubiera crecido mi amígdala, no hubiera situado las situaciones sociales como algo de peligro, ¿no? Ahora
yo no tendría ese pánico social. Pero ese pánico social hace que yo necesite desarrollarme mucho más en ese área, diariamente, por una cuestión de vida o muerte. Porque si no, esa versión del pasado, que es tímida, que es insegura, que tiene lorzas, que está gordo, que tiene malos hábitos alimenticios, vuelve a cazarme día tras día. Yo me levanto y viene a cazarme. Yo me levanto y soy tímido. Yo me levanto y soy gordo. Yo me levanto y soy adicto al placer instantáneo. Entonces, yo ahora me muevo por un dolor. Y eso es una ventaja que solamente tiene el 1%. Porque habrá gente allí con talentos, habrá gente allí con historias súper maravillosas desde la infancia. Tu padre te llevaba a ser futbolista profesional, super hábitos, a montar en MotoGP profesional, bien. Tu padre era emprendedor, era rico y te daba una muy buena relación con el dinero. ¿Quieres esa play? Pues perfecto, vete y a ganar dinero, a recoger las cacas de los perros o a dar periódicos o a lavar coches, pero gánate el dinero. Entonces desde pequeño has tenido esa gran ventaja injusta por encima de las demás personas. Que muchas veces esas ventajas injustas, es lo que yo te he dicho, vienen por situaciones que no parecen muy favorables. Me explico, ¿no? Gracias a que yo he pasado esa infancia, he sentido durante las etapas más vulnerables de mi vida un dolor emocional muy loco, muy grande, diariamente, en el que yo me quedaba paralizado por el miedo. Y eso me ha dado la resiliencia de que ahora cuando la gente esté cagada de miedo, hermano, yo he vivido la puta guerra emocional desde pequeño. No sé si lo entiendes. Que ahora me pueden comer todos la polla porque todos son unos cagados emocionalmente. Porque yo soy capaz de asumir muchísimo más dolor emocional que toda esa gente que está allá afuera. Y eso se junta a mi luz, a mi don de gentes, al talento injusto que me ha dado Dios. Y yo lo tengo que explotar. Y esa dificultad, esa historia tuya, literalmente, es lo que te ha creado la persona que eres a día de hoy. Es lo que ha hecho. Mirar a David Goggins, el calvo que dice "Stay hard" y se corre ultramaratones con la pierna rota. Esa persona, ese ser que parece de otro planeta, parece un alienígena, porque nuestra mente no comprende cómo una persona humana puede aguantar tan sufrimiento, hacer tal reto hasta tal extremo. Pero es que él, su padre, le daba latigazos diariamente de pequeño, le hacían bullying porque en ese entonces estaba el Ku Klux Klan y había familias racistas del Ku Klux Klan en su colegio. Y él era negro. Y pesaba 300 libras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando quería ser Navy SEAL, se dio cuenta de que todos los Navy SEALs eran hijos de ricos. Eran hijos de familias bonitas, con padres estructurados. Él no tenía padre. Su padre le mataba. Y se dio cuenta de que esa era su gran fortaleza. Porque cuando la gente iba ahí por la medalla, iba ahí por el reconocimiento, iba ahí y era como un día de sufrimiento. Para él, ese sufrimiento del entrenamiento Navy SEAL era simplemente un día más de su infancia, en el que su padre le mataba latigazos y sentía todo ese dolor corporal. Ahora bien, esto es un arma de doble filo, porque esas personas que han tenido situaciones injustas, que han suprimido sus ventajas injustas desde pequeño, ahora cargan con una cruz que nadie es capaz de cargar. Ahora cargan con una cruz que es difícil de sobrellevar. Pero esa cruz te va a dar la fuerza, te va a separar del 1%. Y yo quiero que ahora reconozcas cuál es tu don, reconozcas cuál es esa historia única que nadie nunca te puede quitar, cuál es esa historia que va a hacer que te conviertas en alguien totalmente diferente, porque es tu historia lo que te hace único. No es tu talento, no es tu don, no es tu habilidad, es tu puta historia. Esa es tu fortuna, eso es donde tú te tienes que agarrar. Porque habilidades de trading, de genéticas, de negros que están mazaos, que no sé por qué, o sea, tiene una genética los negros que es flipante. Perfecto, pero es tu puta historia. No importa la genética, no importa esa ventaja injusta. Pero una vez has encontrado esa ventaja injusta, si tú la tienes, tienes que explotarla, obviamente. Si has nacido con una cara bonita, tienes que explotar esa mierda. Si has nacido con una familia que está en buena posición económica, apaláncate de ellos económicamente. Si has nacido en un entorno donde de pequeño se te enseñaban muy buenos hábitos financieros, apaláncate de esa mierda. Esa historia, esas ventajas, esas desventajas, todo hace quién eres. Y tienes que explotar, tienes que volverte neurótico en cada faceta de tu vida del pasado. Y cada faceta de tu vida ahora en el presente. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu... Todo eso. Tienes que completarlo. Tienes que centrarlo en tu fuerza de voluntad hacia el éxito.
Tienes que comprender dónde se encuentra esa semilla dentro de ti. ¿Comprendes? Así que este era el mensaje para hoy. No os preocupéis si habéis tenido infancias duras. De hecho, alegraros, porque eso es ahora mismo lo que os ha convertido en la persona que sois. Lo que pasa es que ahora tenéis que entrar en un proceso muy difícil, que lleváis evadiendo mucho tiempo, que da miedo, pero tenéis que comprender que hasta que no hagáis esa mierda que os da miedo, superéis esa crítica, cambiéis ese físico, cambiéis esos hábitos alimenticios, dejéis de ser esos frágiles que se mueven por sus emociones, porque habéis sido toda la vida de esa forma, hasta que no rompáis esa presa, ¡pah!, el agua no va a salir y tú vas a seguir en el mismo punto. Así que, guerreros, ¿qué deciros? ¿Queréis mejorar vuestro carisma? ¿Queréis desarrollaros personalmente? Tenéis abajo mi coaching 1-1. Acceder, escribir un mensaje en WhatsApp, contarme vuestra situación, os quiero ayudar, hacemos una mentoría gratis y a darle caña. Let's fucking go, ¿ok? Ya somos 10 en la comunidad de guerreros actualmente y hay personas que están cambiando muchísimo. Entrar en el club les cambia la vida. Literal, si no sabéis de lo que os hablo, meteros en la masterclass que tenéis justamente abajo, Golden Warrior Club, y ahí vais a ver alguna serie de vídeos, testimonios, para que sepáis el cambio físico, mental y emocional que podéis tener en cuanto entréis. Nos vemos en la próxima. Let's go, guerreros.